Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Ahora vamos a tratar de hacer una lectura de los temas de coyuntura. Vamos a abordar el tema COSAVI desde otra perspectiva, desde otros puntos de vista. Es importante tratar de verle a los 360 grados, por donde en realidad está, es que se puede ir detectando las fallas de lo que ha pasado con esta estafa millonaria. Segundo, vamos a tratar de hacer una lectura, una revisión, un análisis de qué está pasando institucionalmente. Hay un patrón de abusos que se está cometiendo de manera irracional ahora. Y lo último que vimos fue que le fueron a quemar los negocios y los comercios a la gente allá en la Costa del Sol. Vamos a ver qué está pasando con la institución. Y por último, vamos a hacer en realidad una evaluación de que en realidad si el régimen de excepción debe permanecer o debemos de ir trascendiendo a un estado distinto en materia de el tema de seguridad. Vamos a tratar de hacer estas tres evaluaciones con Marvin Reyes, vocero del Movimiento de Trabajadores de la Policía. Marvin, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, Franklin. Es un placer estar en este espacio del Barcito FM. Un saludo a los amigos que siguen este espacio y mandar también saludos a los que nos siguen desde diferentes países del mundo, principalmente Estados Unidos. Un abrazo fraterno para todos. Gracias, Marvin. Mira, se ha puesto en realidad, bueno, antes me han recomendado, ahí me escriben, fíjate, y entonces me dice, cada vez que empeces, recordarle a la audiencia para que comparta y se suscriba a nuestro canal, porque eso nos ayuda a seguir multiplicando la posibilidad de más análisis de los temas que estamos viviendo día a día. Así que le pido y les recuerdo para que ustedes se suscriban y además compartan este contenido. Bien, Marvin, en realidad han sido semanas, digamos, esta transición política que estamos viviendo entre el 1 de mayo y el 1 de junio ha dado luces de por dónde va a ir la cosa. Más o menos así lo podemos ver. Y este tema, vamos a empezar por el tema de la millonaria estafa que se ha presentado a partir de COSAVI, ha mostrado en realidad para muchos un entorno de fragilidad en el sistema financiero. Esta fragilidad ha empezado a incrementar el miedo, el pánico, la duda y la incertidumbre, la poca confianza que hay tanto en las instituciones, pero también en el sistema financiero. Yo te quisiera preguntar, Marvin, desde el aspecto de investigación y desde el enfoque más de inteligencia policial, ¿por qué en realidad se ha hablado de 6 años o 5 años desde que se detectan las primeras señales en materia de esta estafa de COSAVI? ¿Cómo es posible que no se haya podido detener o anticipar la institucionalidad, sino que hasta que ya los principales autores de este hecho, que son el gerente y esa cúpula, digamos, de COSAVI, se ha ido del país? Y además, cuando ya el dinero en realidad se ha movido del país. Entonces, ¿cómo es que funciona la inteligencia, digamos, en situaciones como esta? Este caso de COSAVI ha despertado fantasmas del pasado, comparándolo con el caso Fincepro-Incepro, que fue una estafa millonaria también en similares condiciones. Aquí en estos casos opera un elemento que es vital. Por lo general, la gente que forma parte de las cooperativas desconoce cómo es que funcionan internamente. La gente se asocia, ¿verdad? Porque para hacer, digamos, un crédito o para poner depósitos a plazo y todo eso, tiene que ser miembro de la cooperativa. O sea, yo como persona particular no puedo llegar a una cooperativa y decir, mire, aquí traigo tanto de dinero y quiero que me lo metan a plazo. Tengo que ser asociado de la cooperativa. Así lo establece esta regulación jurídica de estas instituciones financieras. Pero hay un elemento que nadie lo menciona y nadie lo ha mencionado en todas las intervenciones que yo he escuchado, y es el oficial de cumplimiento. Resulta que este oficial de cumplimiento es un requisito que pide la fiscalía para monitorear los movimientos de dinero dentro de las cooperativas. Este oficial de cumplimiento tiene la función de
fiscalizar de dónde proceden el dinero. Y es un requisito, si no, no le aprueban o no le dan aval al funcionamiento de una cooperativa. Ujú. Este punto es el que ha fallado en el caso COSABI. ¿Por qué razón? Y aquí vamos a hablar claro. Cuando se trata de plata, cuando se trata de dinero, cualquier elemento que sea sensible tiene precio. Y aquí podemos hablar del oficial de cumplimiento, podemos hablar de los fiscales que habían detectado esta situación. Además, hay otro detalle. La fiscalía y la policía no pueden actuar de oficio en estos casos. No es como un homicidio, o como lesiones o violación u otros delitos que son de ese tipo, no pueden actuar de oficio. Tiene que haber una denuncia ciudadana o un reporte de operaciones sospechosas o ROS, ¿verdad? Para que active el aparato investigativo. La fiscalía, bueno, estamos hablando de plata. Puede ser seducido el fiscal que está investigando, el policía investigador también puede ser seducido, políticos incluso pueden ser seducidos con plata. ¿Verdad? Estamos hablando de que el caso COSABI ha embarrado a una cantidad de sectores, incluyendo políticos, Ujú. ¿verdad? Porque aquí entra otro detalle. Las cooperativas todos los años tienen que hacer una asamblea general de asociados. En esa asamblea general hay una agenda que se desarrolla y en esa agenda se establecen parámetros como elección de directivos, porque ya cumplieron su tiempo y hay que elegir otro, proyectos que se tienen que aprobar y la entrega de dividendos, inversiones que se puedan hacer. Pero ¿cómo explican ustedes que COSABI andaba en casi todo? Patrocinaba reconstrucción de parques, patrocinaba eh, eventos deportivos, o sea, patrocinaba torneos grandes, entregaba trofeos de bastante plata, ¿verdad? Promovía el que vinieran artistas internacionales a El Salvador, construía edificios que son de varios millones de dólares. ¿En qué momento los asociados aprobaron todo eso? Pues sí, porque tenían que haberlo aprobado. La Asamblea General de Asociados de cualquier cooperativa es la máxima autoridad, no son los directivos. Los directivos Sí. los pone la Asamblea General en una votación, ¿verdad? A mano alzada o electrónica, como sea, pero una votación, donde ahí se escoge la Junta de Vigilancia y el Consejo de Administración. Y la Junta de Vigilancia es otro mecanismo interno de control que tienen las cooperativas. Entonces, ¿y la Junta de Vigilancia de COSABI dónde está? ¿A dónde están los informes que ellos hicieron de que estaban malversando fondos o estaban desviando fondos o se estaban autoprestando? O sea, estos detalles no se conocen o no los han dado a conocer en los diferentes análisis que yo he visto, ¿verdad? Porque Ujú. este es el funcionamiento interno de una cooperativa, ¿verdad? Así es como está diseñada, así es como funciona. Ahora bien, en el sistema, en la superintendencia del sistema financiero, hay 337 de estas cooperativas que no están reguladas por ese instituto, ¿verdad? O por esa entidad. ¿Y a quién le corresponde supervisar eso? Al INSAFOCOP, que es el Instituto Nacional del Fomento Cooperativista de El Ujú. Salvador. Pero que este INSAFOCOP tampoco tiene las competencias como para fiscalizar de manera puntual a las cooperativas. Resulta que el Ujú. INSAFOCOP en cada asamblea de las cooperativas manda un representante y este Ujú. representante avala lo que se aprueba en esta asamblea. Pero estamos hablando de plata, ¿verdad? Estamos hablando de billetes, que también este delegado de INSAFOCOP puede ser corruptible. Le dan Ujú. algo ahí y yo no vi nada, ¿verdad? Y aquí se aprobó la agenda y todo es legal. Por ejemplo, en una sesión de estas que les Ujú. menciono, de Asamblea General de Asociados, pueden aprobar que cada miembro de la junta directiva
reciba $200 de dietas en cada reunión. Y es legal, ¿verdad? Porque lo ha aprobado toda la Asamblea. Y quiero traer a colación dos de las cooperativas más grandes que tiene el país, ¿verdad? Y que son Comédica y Acacic PNC DRL. Son de las cooperativas más grandes del país que sobrepasan 15,000 o 16,000 asociados. Miembros, sí. Sí, miembros, exactamente, pero que todavía no llegan al umbral de los 68 millones que exige la Superintendencia del Sistema Financiero. 68.5 millones debe tener en capital una cooperativa para que se transforme ya y pase a ser fiscalizada por este organismo. Menos de ese umbral, pues es el INSAFOCOP. Y les traigo a colación esto porque ni Comédica ni Acacic PNC de RL se han visto patrocinando encuentros deportivos, reconstruyendo parques, ni los presidentes andan por ahí con los alcaldes de las municipalidades codeándose, inaugurando obras, ¿verdad? Tampoco haciendo grandes edificios. Y esta gente, ¿verdad? Tiene una cantidad de plata considerable. Bueno, el caso de Acacic se vio empañado también por corrupción en algún momento. Se ordenó capturar a unos que fueron directivos de esa cooperativa que está formada por policías, ¿verdad? Está formada por miembros de la PNC. Hubieron capturas de algunos que funcionaron como directivos por mala administración. Bueno, incluso hubo un sargento que fungía en el Consejo de Administración que se autoprestó $50,000 y se largó. Ya no lo encontraron, se fue con los $50,000. Son aspectos de corrupción que han habido en esta cooperativa, de la cual yo puedo dar fe de su funcionamiento, ¿verdad? Y que no ha escapado a estos aspectos de corrupción. En el caso de Comédica, vemos nosotros que han invertido en infraestructura, tienen incluso su propia tarjeta de débito, tienen hasta autobanco, ¿verdad? Pero no despilfarran la plata como lo ha despilfarrado COSADI. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y en qué momento aprobaron eso? ¿En qué momento Aquí, los sí. asociados aprobaron ese despilfarro de plata? Lo otro es Sí. que las cooperativas reciben dinero de varias fuentes, de los asociados, ¿verdad? Que les descuentan una cuota mensual, pero también ellos pueden prestar dinero a los bancos. O sea, como cooperativa yo puedo ir a un banco y que me presten, qué sé yo, $10 millones a un interés bajo, para yo represtarlo en mi cooperativa. Esto En es el a los caso, bancos públicos, no a cualquier eh, banco, porque los bancos privados no te hacen ese, digamos, eh, préstamo a ese bajo interés. correcto. Entonces aquí es donde entra la situación de COSABI. Hay una relación entre Bandesal y COSABI y otras cooperativas que aparentemente obtuvieron créditos de Bandesal, que es un banco del Estado, ¿verdad? Un banco gubernamental, y que habría inyectado fuentes de dinero a esta cooperativa y otras, ¿verdad? Esto lo tiene que investigar la fiscalía, ¿verdad? Porque si aventaron plata, dinero bastante a estas cooperativas para despilfarrarlo de la manera como lo hicieron y que aún así metieron la mano los directivos para llevarse esa gran cantidad de millones y se largaron del país, aquí hay intereses también que no nos están diciendo. Hay intereses políticos también, porque digamos, es la punta del iceberg. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Ahorita viene el pánico. Mucha gente está retirando su dinero de las otras cooperativas, porque está viendo que el sistema es corrupto, está viendo que el Ajá, con toda la sistema. razón, va. Sí, y que el sistema no es confiable, que cualquier directivo puede autoprestarse $1 millón y se larga. ¿Y quién va a dar cuenta de eso? ¿O cómo lo van a recuperar? Es imposible. El dinero de COSABI ya no está en el país. Lo invirtieron en créditos, en la bolsa de valores o qué sé yo, ¿verdad? O en infraestructura inmobiliaria, todos esos aspectos. En este sentido, COSABI refleja
que ese mundo de las cooperativas es corruptible y que no se maneja de manera transparente porque hay debilidad en los sistemas de control. INSAFOCOP es prácticamente un adorno que simplemente llegan a ver y sus informes que hacen no son vinculantes a nada, ¿verdad? Ellos simplemente pueden decir recomendaciones y la cooperativa si quiere las acepta, si no, no las acepta. Ni siquiera se las recibe, pues, ¿verdad? Díganle al delegado de INSAFOCOP que no le vamos a recibir el documento. Y ahí murió todo. Entonces no hay Fíjate mecanismos que, fuertes de control. fíjate que estoy revisando aquí, leyendo lo del oficial de cumplimiento, y fíjate lo que dice. Es el funcionario de nivel gerencial responsable de verificar la aplicación de la normativa inherente a la prevención del lavado de activos y el financiamiento de delitos. Ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a evitar que la entidad, o sea, en este caso la cooperativa, sea utilizada para el cometimiento de delitos y velar por la observancia e implementación de procedimientos, controles y buenas prácticas. En realidad, y ahora te pregunto, Marvin, hasta hoy hemos visto que la fiscalía salió con una fotografía como de 13 detenidos. No está ahí el oficial de cumplimiento, no está ahí el gerente, no está ahí el financiero, o sea, no están estas personas que están puestas ahí para poder controlar este tipo de situaciones. En realidad, la fiscalía ha salido a tratar de transparentar el caso o a tratar no sé, de atenuar, digamos, la presencia pública. Da la impresión que han salido apresuradamente para apaciguar la opinión pública y las críticas o duras críticas que le han hecho, ¿verdad? Porque están diciendo que tienen años de estar investigando a COSABI y no habían dicho nada. Hasta hoy que se destapa este gran escándalo, es que salen con estos detenidos y que los detuvieron en marzo y no habían dicho nada y hasta ahora los presentan. Entonces, ¿qué te da a entender eso? De que buscan apaciguar la tormenta, pero ya están encima de la tormenta, no pueden evitarla, le está cayendo un aguacero tremendo con rayos y todo, y ellos pretenden calmar esta tempestad presentando a estas gentes que estamos hablando que no son los determinantes en esta operación de COSABI. Ahí están los puestos determinantes, el gerente, ¿verdad? El financiero, el área contable, el oficial de cumplimiento. Imagínate la descripción que dice ahí, todo lo que tiene que hacer el oficial de cumplimiento. ¿Y a dónde están los informes de él? ¿A dónde Sí. está el ROS, ¿verdad? El reporte de operaciones sospechosas. Y él tiene Y la obligación. según Marvin, y según, o sea, estoy leyendo un documento que lo publica la fiscalía. Y según este Correcto. documento, a quien informa el oficial de cumplimiento es a la fiscalía. O sea, dice que informa a la fiscalía, pero además que está por encima de la misma junta directiva de la institución financiera. O Correcto. sea que esta gente debió darse cuenta, si hay informes de hace 4 años, de hace 5 años, ¿cómo es posible que ni el oficial de cumplimiento, ni el gerente, ni el financiero, ni ese equipo que estaba tomando las decisiones esté en este primer informe que da el fiscal en una conferencia de prensa hace un par de semanas, un par de días? Correcto, es que vamos al punto que yo mencionaba. ¿Cuál es el factor de todos los males del hombre? Es el dinero. Ese es el factor que produce todos los males del hombre. Y cuando hay plata bastante de por medio, entonces le ponen precio a cualquiera. Nosotros podemos especular, ¿ya? Podemos especular que pudo haber dinero ahí de por medio para callar cualquier situación o tapar cualquier agujero que se estaba formando. Por eso es que no aparecen estas gentes ahí. ¿Ah? Bueno, de hecho, dinero de por medio no hay que especularlo. Hubo, porque esta institución financiera se dedicó a acompañar financiando eventos y actividades de funcionarios, alcaldes sobre todo, y todavía durante ciclos de pre-campaña y campaña, porque en mera campaña en diciembre
andaban apoyando, por lo menos aquí en Santa Tecla, o sea, sendos actividades musicales y de diciembre, etcétera. Entonces, sí Nuevas hay ideas. acompañamiento. Y si Sí, uno se fija, es exclusivamente a, o en su gran mayoría a alcaldes de nuevas relacionados con el ideas. partido oficial. Por lo menos Sí, son los que se han visto en las redes sociales, con fotografía y todo lo demás. sí, es más, uno de los directivos de COSAVI Uh fue a -huh. Estados Unidos a promover la reelección del presidente Bukele. Ahí están las Eso no lo fotografías. sabía. Ahí están las fotografías donde este directivo de COSAVI fue a un evento a Estados Unidos y a promover la reelección del señor Bukele. Imagínense hasta dónde estaba esta cuestión. Por eso es que mencionamos nosotros el componente político en todo esto Uh -huh. y que este podría haber sido también el detonante para toda esta jugada sucia que le han hecho a personas que confiaron en esta cooperativa, que depositaron sus dineros que con esfuerzo los han obtenido y que ellos pensaron que podían obtener ganancias mucho mejores que en otras cooperativas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque cualquier financiera que le ofrezca grandes ganancias en sus depósitos a plazos, no crean que es del todo cierto. Hay algo malo ahí. No Uh puede -huh. ser, no puede ser así. O sea, es demasiado bueno para ser cierto, como dice el dicho, ¿verdad? Para Entonces, cerrar este tema, sí, Marvin, te quiero preguntar, para, digamos, cerrar este tema y pasar al siguiente que tenemos, que en realidad también son temas interesantes, pero quiero cerrarte aquí. Ya hay, digamos, información a partir de que se mete, digamos, tanto la superintendencia, la fiscalía y parte de las instituciones de gobierno, hay señales para que se le empiece a devolver de forma gradual el dinero a la gente que tenía, digamos, la plata metida en COSAL. Pero basta con eso, o sea, eso nos debería de dejar tranquilos y callados y olvidar el caso COSAVI, o en realidad institucionalmente hay que ir más allá. Hay, y te voy a poner este menú para escuchar un poco tu planteamiento. Se debe primero perseguir y capturar a las personas que están en la máxima, digamos, nivel de decisión de COSAVI. Pero además, ¿qué pasa con esas instituciones que han tenido relación y una relación más allá de un vínculo comercial, evidentemente, ¿verdad? De hecho, en el caso, en algunos alcaldes le han llamado a funcionarios que están siendo perseguidos ahora aliados estratégicos. Así está puesto en sus publicaciones. Pero además hay que investigar a los funcionarios que están siendo parte, como los oficiales de cumplimiento, que no han respondido. De hecho, ayer hablábamos con César Villalona y él nos decía que al menos 6 instituciones públicas que tienen una responsabilidad directa en esto han fallado en la supervisión. Entonces, ¿hasta dónde deberíamos sentirnos conformes? ¿Es suficiente que le devuelvan su pisto a la gente o hay que ir más allá? definitivamente hay que ir más allá. ¿Por qué? Si le devuelven la plata a la gente, esto se va a olvidar de manera rápida. La gente va a decir, bueno, recuperé mi dinero, lo que Uh hagan -huh. con COSAVI a mí no me importa. Pero no, aquí hay que ir a la raíz de donde se originó todo esto. Y por supuesto, tiene que abarcar a todas las entidades financieras de este tipo para ver qué es lo que están haciendo, para ver cómo están llevando sus controles, para ver que no estén cayendo en ese mismo incidente que cayó COSAVI de RL. ¿Por qué? Porque si no, el pánico se va a apoderar de los asociados, van a Uh empezar a -huh. desafiliarse, van a empezar a sacar los capitales, van a generar un problema mucho mayor, ¿verdad? Un bache financiero en estas cooperativas, porque la gente va a generar desconfianza en ellos. Ahora, las Uh -huh. autoridades tienen que investigar desde los fiscales, los agentes investigadores que estaban viendo este caso, el oficial de cumplimiento, el contador general y toda su área contable, el gerente, el subgerente o gerenta, no sabemos o que sea Uh hombre o -huh. mujer, deben ser investigados todos y se debe
también iniciar procesos de investigación por enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Porque hay funcionarios de estos directivos que han comprado casas que valen más de $250,000. ¿De dónde sacaron esa plata? ¿Cómo la Ujú, obtuvieron? Entonces, todos esos aspectos deben investigarse. ¿Por qué? Se le debe dar certeza a la gente. Bueno, eso es como cuando a mí me hacen una herida. A mí me llevan al doctor, me suturan, ¿verdad? A los días se cierra, pero queda una cicatriz ahí. O sea, realmente siempre hay una evidencia que quedó de lo que me pasó del incidente. Ahora, con ujú, COSAVI hay una herida abierta en este momento. Hay que empezar a ujú, suturarla, ¿verdad? Y hay que ujú, empezar a sanar este sistema, ¿verdad? Porque no sabemos cuánto tiempo les puede demorar. Y hay otro detalle, lo que mencionaste de las sí, alcaldías, para cerrar esto. sí, Bueno, las alcaldías deben casi $100 millones a COSAVI, ujú, que ujú. COSAVI les prestó a ellos. ¿A dónde van a devolver esa plata? ¿A quién se la van a regresar? Si COSAVI tenemos entendido que va a cerrar operaciones por completo. Ujú. ¿Quién va a hacer efectivos esos pagos? O ya les regalaron el dinero también a las alcaldías, ¿verdad? Porque es un compromiso que han adquirido. Son casi $100 millones que les repartieron a varias alcaldías, a menos que se los hayan donado, ¿verdad? Pero no, las Ujú. alcaldías tienen una responsabilidad de pagar esa plata. Habría que ver cómo va a ser Sí, el sistema, la superintendencia del sistema financiero para recuperar esa plata. Y esos 92 mi- millones o casi 100 millones deben mm, servir para irle pagando a la gente su plata que tenía ahí en esta cooperativa. suena, o sea, la verdad es que te genera una enorme cantidad de espacios a los que se puede, eh, digamos, alcanzar, porque dineros en cantidades, digamos, importantes, donde financias eventos, actividades políticas, institucionales, financias a las alcaldías, das crédito a alcaldías. Entonces suena una cosa que eh, puede llegar hasta el nivel de lavado, puede llegar a otros niveles. O sea, estás hablando de una situación grave que está ahorita atravesada en los mecanismos del sistema financiero. ¿Cómo sacas 35 millones de dólares? Que fue, digamos, el relato, porque hay que decir lo que más suena a relato del fiscal, que en 2 años o en menos de 2 años salieron 35 millones sin que los detectara nadie. Entonces, digamos, se podría hacer esto sin tener una cobertura al máximo, al más alto nivel del Estado. Es decir, hay una serie de preguntas que aparecen. No, no se puede. Ahí han comprado voluntades, definitivamente. Estos 35 millones no se fueron íntegros, sino que fueron quedando en el camino también porciones de esta cantidad en comprar voluntades, definitivamente. Tal cantidad de plata no puede salir sin que se pague, pues, ¿verdad? Su salvoconducto. Es imposible. No pueden moverlo como por arte de magia y que vaya a aparecer a otro lado. Tuvieron que pagar a diferentes actores, a diferentes operadores para poder hacer esta transacción. Marvin, dejemos el tema financiero y vayamos al segundo tema que te estaba planteando. Esto de alguna manera toca el tema institucional siempre, pero ahora siempre desde la perspectiva institucional, que ha sido un campo que han estado ustedes permanentemente desde el movimiento, vigilando, evaluando, cuestionando, tratando de señalar y proponer. Pero ahora vemos en realidad un patrón que está saliéndose de los niveles de tolerancia. Vemos desalojos forzados, decomisos en condiciones y situaciones que no veíamos desde hace rato. Vemos en realidad mecanismos de persecución y ahora vimos lo más extremo. Vimos en realidad a funcionarios e instituciones públicas quemándole sus lugares de trabajo a comerciantes en la Costa del Sol. Entonces, hay en realidad un patrón institucional que está rompiéndose, que francamente es muy difícil decir que todavía está dentro de los marcos legales de operación o funcionamiento.
Entonces, esto te estoy hablando de San Salvador, de lo de la Costa del Sol, del centro histórico, pero ahora está sucediendo en una serie de lugares. Llegan los agentes del CAN y le quieren quitar un teléfono a alguien porque está haciendo un video en el parque. Esas cosas ya no son normales. Entonces, ¿cómo evaluás y analizás este nuevo momento en el que estamos viendo una institucionalidad que está en realidad casi invadiendo los espacios a todo tipo de modalidad y mecanismo? Estamos viviendo nosotros o estamos entrando en una etapa donde las diferentes instituciones del gobierno se están alineando en un solo punto o hacia un solo punto. Si ustedes ven todo lo que está pasando, yo siempre menciono esto en los diferentes espacios donde tengo participación, que la gente tiene que estar atenta a lo que está pasando en el país. Vean ustedes, aquí, por ejemplo, se han otorgado permisos para devastar grandes zonas boscosas. ¿Quién ha dicho algo? El de medio ambiente no dice nada. Los defensores del medio ambiente se pronuncian, pero hasta ahí llegó. Esa permisibilidad que están generando algunas instituciones, ¿con quién se está alineando? Veamos también el caso de los del CAM de San Salvador, cómo persiguen, cómo acosan, cómo golpean gente, cómo amenazan personas, porque ellos quieren ganarse el sustento con sus ventas y los sacan de los lugares y se llevan sus productos y se los tiran. ¿Con quién se está alineando el CAM? ¿A quién está promoviendo con todas estas acciones de querer ocultar que existe un pueblo que tiene hambre y que tiene ganas de trabajar honradamente y ganarse su sustento con el sudor de su frente? Veamos cómo alcaldes de manera arbitraria van y desalojan, en el caso de la Costa del Sol, metiéndole hasta motosierra a las ramadas y después prendiéndoles fuego, algo Sí, que había, impresionante. no hombre, algo que solo habíamos escuchado en historias antiguas del feudalismo, ¿verdad? Cuando el señor feudal, pues, decía que una persona o una familia que estaba dentro de sus terrenos ya no podía permanecer ahí y mandaba a sus matones a prenderle fuego a la casa, a la choza, y si es posible le quitaba a la mujer, ¿verdad? Y andate vos Sí, y esta mujer aquí va a ser mía, ya va a ser es mi esclava. Estamos llegando a esos puntos donde hay un sistema que se está afincando en el país, donde la moneda de cambio es la prepotencia, donde la moneda de cambio es la violación a los derechos de los ciudadanos y te amenazan, ¿verdad? Porque esta gente de la Costa del Sol claramente dijeron, miembros de la policía vinieron y nos dijeron que teníamos que irnos, que si no ahí estaba el SECOT para esperar, para que los estaba sí. esperando ahí con las puertas abiertas. Esa no es la actitud de un policía. El policía no debe amenazar a las personas con meterlas presas. Cuando los policías fueron a la academia, me incluyo, Ujú. nunca nos dijeron a nosotros, usted va a ir a amenazar gente con la cárcel, usted va a amenazar gente con llevarla presa. Es más, la premisa de nosotros en la academia era proteger al inocente. Entonces los policías no pueden ni deben plegarse a una agenda que se está configurando en el sentido de que oprimen a todo el pueblo y están potenciando a ciertas clases que se van afincando. Vean bien, pónganle ojo a esto. El país se está configurando para que los espacios más exclusivos sean para el disfrute de los ricos, para el disfrute de los turistas que traen plata, pero no para el pueblo común y corriente como nosotros. Vean ustedes esto. Espacios suntuosos que eran santuarios de aves nacionales, de mamíferos protegidos, hoy están siendo mansiones de ricos,
Porque ¿quién de nosotros va a ir a comprar a esos lugares una casa o un apartamento de lujo? Ninguno. ¿Para quién están botando tanto árbol? ¿Para quién están devastando y haciendo todas esas construcciones? Para los ricos, no es para nosotros. Vean todo lo que está pasando y todas las instituciones se van configurando de tal manera que se están moviendo como un abanico para que todo esto se genere a nivel de todo el país. Y aquí hablamos de alcaldías, hablamos de medio ambiente, hablamos de obras públicas, hablamos de la policía, del ejército. Hay una gran pregunta que a mí me surge, y aquí ustedes también deberían de hacérsela. ¿Quiénes eran los propietarios de esa manzana que destruyeron en el centro de San Salvador? ¿Quiénes eran los dueños? Si es que le vendieron al gobierno, o les expropiaron, o los amenazaron, o qué pasó ahí. ¿Cómo es que de repente entra un bulldozer a hacer pedazos todo lo que estaba ahí y a dejar limpio, preparado para construir no sabemos qué cosa? Si van a Cuando, construir un... cuando en teoría eso es propiedad privada, en teoría. Correcto, correcto, es que es propiedad privada, o era, porque ya no existe. Existe solamente el espacio vacío ya, sin casas, sin nada, ¿verdad? Donde van a construir, no sabemos si un centro comercial o un hotel o qué sé yo, lo que vayan a construir ahí, pero ya no es de una persona en particular. Y tampoco sabemos quién lo adquirió. No sabemos eso, si lo adquirió el Ministerio de Cultura, si lo adquirió el Ministerio de Obras Públicas, si lo adquirió la Presidencia de la República, no sabemos quién compró eso y con qué intenciones lo están destruyendo. Vean ustedes también la complacencia del Ministerio de Cultura. Vean ustedes cómo todo se va configurando. Destruyen patrimonio cultural, que define lo que nosotros fuimos en el pasado. Y son, digamos, evidencias de cómo se vivió en aquella época. Pero además está regulado. O sea, Hay hay una ley, leyes que correcto, lo protegen. Porque no es un tema espiritual o es un tema, digamos, anímico, sino hay leyes, pues si no, borremos las leyes. correcto. Y aquí hagamos lo que nos dé la gana, ¿verdad? Ya un estado completamente anárquico. Pero vean ustedes Anárquico. esto, sí, vean ustedes esto que está pasando. El Ministerio de Cultura no dice nada, callados, destruyen el piso del Palacio Nacional, que tenía más de 100 años. Ah, es que hay que modernizar. Esa es la peor estupidez que alguien puede decir. Si es que las obras que existieron y permanecen en el tiempo tienen un valor histórico protegido. ¿Qué hacen en otros países? El centro antiguo lo dejan intacto y la capital la pasan hacia otra zona. Construyen edificios, construyen otras estructuras para albergar el centro de operaciones gubernamental. Y aquí hay varios casos. Aquí cerca, Guatemala, bueno, tiene Antigua Guatemala, que la dejaron tal cual era, ¿verdad? Restauraron incluso casas que datan de hace más de 200 años y dejaron tal cual esa zona. Y pasaron la capital a Ciudad de Guatemala. El caso de Brasil, Brasilia no se encontraba donde hoy se encuentra. Eso fue construido a partir de una decisión gubernamental de tener un espacio para el centro de operaciones gubernamental. Y ellos construyeron en un valle ahí, ¿verdad? Todo nuevo, de edificios y todo, ¿verdad? Para tener un espacio adecuado y el antiguo punto donde estaba la capital se dejó tal cual, intacto. ¿Por qué, qué le interesa al turista? Conocer la historia del país, conocer cómo vivieron antes, cuáles son los edificios históricos, qué hubo ahí. Eso es lo que le interesa al turista. ¿Por qué creen que van a Europa a ver los museos antiguos, a ver las iglesias antiguas, a ver todas esas infraestructuras? Bueno, el Coliseo Romano, pues aquí ya lo hubieran demolido, hubieran hecho un estadio con luces LED, ¿verdad? Pero ese Coliseo Romano tiene un valor incalculable.
pero ni una piedrita que se le caiga ahí, pues o sea, van rápido y se la vuelven a poner ahí para que no pierda su integridad. Y hay otros tipos de obras que hicieron en la antigüedad que permanecen. No las están demoliendo ni quitándoles el piso, ni arruinándolas, poniéndoles pintura para modernizarlas. Es una estupidez completa. Ujú, Ese es ujú. propio de alguien ignorante que no reconoce el valor de la historia de un país. ¿Cuál sería, Marvin, digamos, si hacemos en realidad un corte en este momento, cuál sería la manera en que describirías el comportamiento de las instituciones? Porque hay que, o sea, a mí me parece que es importante medir esto, porque la gente en realidad eh, no le pone en realidad mucho interés, pero tú ves a una procuraduría desaparecida cuando todos los días el Padre Nuestro que ve El Salvador es el abuso y la violación de derechos, pero no hay una procuraduría. Entonces, ¿cuál es en realidad, cuáles son las características que tú ves en este momento en la institucionalidad que tiene el país? Hablando de todo, fiscalía, procuraduría, policía misma, Fuerza Armada, hasta la misma dinámica de comunicación con la que se mueve la institución. Sí, lo que denotan es un rastrerismo. Eso es lo que denotan realmente. ¿Y ante quién se arrastran? Ante la figura del presidente Bukele. Aquí no vamos a hablar con pelos en la lengua, vamos a hablar claro. Todas las instituciones se han plegado a la agenda del presidente Bukele y se han arrastrado de la peor forma. Hace poco yo hablaba con alguien, miembro del sindicato del Seguro Social, y me comentaba que él le reclamó a un directivo del STIS que por qué se habían plegado a una agenda de estar alabando al presidente. Y entonces este directivo del STIS le dijo, no, es que no podemos hablar en contra del presidente porque nos van a meter presos. Vean ustedes qué delicado está eso. O sea que hay que alabar al presidente porque no nos van a meter presos. Y parece que esta situación se ha generalizado en las diferentes instituciones del Estado. O sea que hay que rendirle culto al presidente porque si no va a venir alguna reprimenda. O sea, estamos viendo una situación como que lo han elevado a un nivel de deidad, a un nivel de Dios, ¿verdad? Y que si no obedecen los designios de este Dios, van a recibir un castigo. Vean qué Uh -huh. delicado y cómo se está configurando de feo todo esto. Parece que la gente no tuviera libre pensamiento, como que no, o como que fuera prohibido disentir si yo no estoy de acuerdo con muchas cosas. Y esa es mi libertad de hacerlo. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas y estoy de acuerdo con otras, claro. Uh Pero -huh. yo no tengo por qué rendirle pleitesía yo a un político. No tengo por qué. Para empezar, es un empleado que lo puso el pueblo, ¿verdad? No llegó a presentarse él con su currículum en la mano a pedir el puesto de presidente. Lo ha puesto la Sí, gente, ¿verdad? Pero aquí es donde sí. la gente se equivoca. La gente cree que con solo dar el voto ya tuvo toda su participación política, ya ejerció su derecho y todo, y hay que ver al presidente qué es lo que hace. No, ahí es donde se equivoca el pueblo. Y ahí es donde están, pero totalmente perdidos, donde dicen, no, es que la mayoría tenemos la razón. Mentira, la mayoría está equivocado porque creen que votando es Uh que -huh. ya cumplieron y no. Después que uno vota, con mayor razón debe reclamarle a la persona que uno ha puesto como Sí, presidente a que haga las cosas correctas. Entonces, eso es lo que sí. podemos ver ahora, ¿verdad? Ese rastrerismo, esa adulación, esa salamería que se ha generado en todas las instituciones del Estado respecto a la figura del presidente. Y hay que cumplirle sus caprichos, ¿verdad? Hay que mandar a hacer el mapa de Fortnite para que Sí. salga ahí el mapa de la Uh -huh. BINAE, ¿verdad? Para que salga en ese juego. Que yo no sé qué vamos a ganar con eso. O sea, yo no sé si se va a reducir los niveles de pobreza o va a generar más empleo, pero ¿qué nos va a traer a nosotros de beneficio que un mapa de la BINAE aparezca en un juego de Uh esos? -huh. ¿Qué es lo que fomenta eso? El ocio. Ahora, eso no es gratis tampoco. No, si Ojo, eso ha porque costado muchos creen que es plata. gratis. Eso se paga. ¿Ya? No, pues eso ha costado plata y no dicen cuánto, ¿verdad? Esa es No, parte no de los dice cuánto. aspectos. No, y ni lo van a decir, ¿verdad? Es parte Mm. del oscurantismo en el que estamos cayendo. Y Eh, definitivamente esto te, vamos a una etapa peor. esto te marca,
una ruta de retroceso, de reversa institucional, digamos, en el sentido de que casi de alguna manera, bueno, no sé, pero algunos lo califican que ya se está pareciendo a, al comportamiento, digamos, de una policía de Hacienda, de ese tipo de instituciones que en el pasado quedaron altamente evidenciadas y registradas por los abusos. ¿Dónde queda entonces y cómo se protege, digamos, el ciudadano? ¿Cómo se protege el ciudadano que va a un hospital y no lo quieren atender? ¿Cómo se protege en realidad alguien que está en este momento en la Universidad Nacional y no puede recibir clases normalmente? ¿Cómo se protege en realidad a un familiar que tiene preso a su esposa, a su mamá, y de manera arbitraria, pero va a la Procuraduría y no lo atienden? Y ahora, ¿cómo se protege el más grave? El vendedor informal que en realidad le decomisan su mercadería, que muchas veces lo hace a partir de préstamos y en realidad le genera pérdidas. Vimos ya que le quemaron sus negocios. Entonces, ¿cómo se protege la gente en condición como esta? ¿A qué vamos? Resulta de que ninguna institución le va a recibir para protegerlo. Ninguna. Aquí nosotros podemos nombrar muchísimos casos de violación a los derechos humanos, a los derechos laborales. Vaya usted a una institución a querer que le tutelen sus derechos. No hay, no funciona. Vaya usted al Ministerio de Trabajo porque le han violentado sus derechos. No sirve de nada. Es más, le dicen ahí en Derechos Humanos, no, fíjese que no podemos atenderlo porque no podemos contrariar al gobierno. Entonces, ¿de qué están ellos? Están como simplemente un cuadro, espectadores nada más, como lo que hablamos del Ministerio de Cultura. Pues. ¿Para qué hay Ministerio de Cultura si todo lo destruyen? Y ellos no dicen nada. Ahora, ¿qué le queda al ciudadano? Ahí vamos. ¿Qué le queda al ciudadano? Le queda la opción de organizarse y luchar. Solo eso le queda. Ah, y el otro detalle más importante, quitarse el miedo. Ese es el primer paso. Quitarse el miedo, organizarse y luchar. Eso es lo que le queda a la gente que está siendo pisoteada en sus derechos, que está siendo vulnerada y le están tirando sus negocios por los cuales luchó durante años. Aquel campesino que le quitaron sus tierras y no le pagaron lo que era para convertirla en una cárcel. Y le dijeron, si no diga nada y confórmese con lo que le estamos dando. Aquellas personas que luchan todos los días y que buscan la manera de vender sus productos y no los dejan. Toda esta gente tiene esas opciones, nada más. Porque si está esperando que le apoye a derechos humanos, ahí nos vamos a quedar sentados. Si está esperando que la fiscalía le ayude, tampoco. Si está esperando que el Ministerio de Trabajo le ayude, olvídese. Aquí no hay nada. Tampoco va a venir nadie de afuera a luchar nuestras batallas, ¿verdad? No van a venir los de Guatemala, tampoco van a venir los de Honduras. Vamos a ayudarle a los salvadoreños, ¿verdad? A que luchen estas batallas. No, somos nosotros mismos los que tenemos que construir este frente común para poder enfrentar todos estos procesos arbitrarios que se están generando, todos estos procesos donde la dignidad del ser humano es pisoteada y es dejada por el suelo. Lamentable, pero es lo que está pasando y es lo que le está quedando a los sectores que han sido y están siendo vulnerados por este sistema prepotente que se está enquistando cada día más. Pasando de este tema y para cerrar, básicamente dicen mucho que este se ha convertido, este siguiente tema que vamos a tocar, Maru, se ha convertido básicamente en el centro, digamos, en el detonante de toda esta forma de actuar institucional. Y te quiero poner en el centro ahora el régimen de excepción. ¿Por qué quiero tocar este tema para cerrar? En este tema vamos a tocar un poco el régimen de excepción, pero además otros aspectos
que se desligan del tema de seguridad. Pero quiero partir de aquí. La primera sesión de trabajo de esta Asamblea Legislativa básicamente se convoca para darle un nuevo, ¿cómo se llama? Una nueva extensión al régimen de excepción. Y el centro de lo que hemos conversado hasta hoy, tanto en el primer plano como en este segundo que hemos tocado, es el tema del miedo de una población con temor a un Estado que tiene libre albedrío para hacer y deshacer a su antojo. Y ya no hay posibilidad de control, de equilibrio, de vigilancia, de contraloría. Es bien difícil hacerlo cuando tenés toda la institucionalidad sometida, digamos, arrodillada a las agendas particulares o políticas del partido que está gobernando. Hay una voz que hemos empezado a escuchar y es que muchos creyeron y han llamado también a que el gobierno busque a partir del resultado y del desenlace electoral que promueva o privilegie el retorno a un entorno de mayor democracia y legalidad. Pero a partir de lo que vimos, no es la agenda que está planteada, porque los diputados, que hoy básicamente es un control absoluto de nuevas ideas y de Nayib Bukele, se convocan exclusivamente para llegar a aplaudir al régimen de excepción, a alabar la medida y a seguir acusando y señalando a todo aquel que trate de generar una postura distinta de que es pandillero, que tiene no sé qué, familiares, etcétera. Entonces, no hay en realidad señales de un retorno a un Estado más democrático donde se privilegie la ley y donde se respete el derecho. ¿Cuál es el entorno y la ruta que ves de cara a este tipo de comportamiento? Se va a seguir profundizando este comportamiento abusivo basado en el abuso y la ilegalidad. Lo que hicieron los diputados en esta primera sesión de prorrogar el régimen de excepción es la evidencia irrefutable de que eso va a continuar por el resto de meses o años que ellos van a estar en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué razón? Esta herramienta se ha convertido no solamente en una herramienta para perseguir las pandillas, que por cierto están ya reducidas en un 95%. Todavía hay algunos por ahí que hay que capturar. A otros pues los han liberado y los han mandado fuera del país. Menos mal que el FBI los está capturando ahí en México y los está llevando a cortes federales en Nueva York, ¿verdad? Como el caso del Croc, el caso de De Lucky. de Lucky, correcto, de estos dos pandilleros, y otros, ¿verdad? El Indio de Hollywood y otros que están ya eh, cantando, ¿verdad? Allá en los tribunales federales de Estados Unidos. Salvo estos líderes de pandillas, el resto están presos y una minoría pues que ha quedado por ahí en los territorios. Aparte de esos aspectos que son meramente operativos, existe un trasfondo en la aplicación del régimen de excepción. Y es que aquí la gente realmente desborda la ignorancia al decir, no, es que solo los derechos de los pandilleros están limitados con el régimen de excepción. Mentira. Están limitados los derechos de todos los salvadoreños, de los casi 7 millones que somos. Todos los derechos de nosotros están limitados o suprimidos durante esté vigente el régimen de excepción. Entonces, esta herramienta se convierte en digamos, en una herramienta de terror, en una herramienta de condicionamiento social. ¿Por qué? La gente tiene miedo al régimen. Hace poco hablaba yo con un empresario y durante el viaje que hicimos había un control vehicular. Ahí estaban los compañeros de tránsito, sí, un retén policial, ¿verdad? Para que la gente lo comprenda. Estaba el retén policial y era de noche y estaban haciendo antidoping. Y el empresario se incomodó cuando vio el control.
Bueno, yo le pregunté que tranquilo, ¿verdad? ¿Qué le pasa? No, es que ahí está el control de los policías. Ajá, ¿qué tiene si están haciendo su trabajo? No, es que hoy hay que tenerle miedo a la autoridad. Imagínense Mm, el pensar de este, bueno, de un empresario, pues. Y hoy mm, lo mejor es no decir nada, no decir absolutamente nada, y que mejor hay que guardar silencio. Y este es el pensar de miles y miles de salvadoreños, por no decir mm. millones, que no hay que decir nada por el régimen, me van a llevar preso. Entonces, esta herramienta es eficaz para el control social, ¿verdad? Porque el miedo es una herramienta que utilizan los cobardes que tienen poder, ¿verdad? Porque ellos Mm. naturalmente no pueden ejercer ese control en las masas, ¿verdad? Porque no inspiran nada, son personas insignificantes, son cobardes. Pero cuando tienen poder y tienen este tipo de herramientas, las utilizan porque saben que por sí solos, por su propio ser, su propia naturaleza, no lo podrían hacer ni en 1000 vidas. Pero como tienen poder, ese es el componente que les permite echar mano de estas herramientas que son nefastas, ¿verdad? Porque causar terror a la población Ujú, es algo nefasto, es algo ujú, repugnante, cuando lo que se debería hacer en el país es crear una condición de estabilidad económica que permita a las personas, bueno, desarrollarse normalmente con sus empleos y todo, tener un sistema educativo bien desarrollado que permita explorar todas las actitudes de los estudiantes, ¿verdad? Las aptitudes también, y que les permita explorar, investigar, ser personas productivas, creativas, y no estar pensando que el crimen le va a dar plata o le va a dar estatus. Esto no está pasando en el país. Esto es lo que menos, es en lo que menos se está pensando. También se debería de trabajar en una agenda para una política de Estado en materia de seguridad y no estar dependiendo de la herramienta del régimen de excepción. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque una política de Estado es la que se va a desarrollar, no importa el gobierno que esté. Viene otro presidente, se sienta y esa política de Estado en materia de seguridad va a continuar. Pero aquí eso no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque aquí se construye un escenario a partir de la figura de una persona, no de un gobierno. Porque el gobierno es una entidad jurídica, no es una persona. Pero aquí el gobierno parece que es un ser humano, que es el que maneja todo, y no puede ser así. No sabemos cuánto tiempo va a sostenerse ese esquema de una sola persona que gobierna, pero no sí. considero yo que sea mucho tiempo. Esto Esta va, narrativa, sí, te decía, eh, esta narrativa que uno escucha, Marvin, de parte de los diputados cada vez que aprueban el régimen de excepción, francamente ya quedó hasta choteada, porque ya no están hablando de lo que está sucediendo en este momento en el país, sino que todavía siguen colgados de, de, de una serie de comentarios que en realidad está claramente cargados con líneas, digamos, ideológicas y políticas, ¿verdad? Que mueve un poco el régimen. Ahora, en lo concreto, el tema de seguridad, hacia dónde debería caminar y esperaríamos, digamos, en un ejercicio de gobierno, eh, no sé, más pensado en el país, ¿cuál debería ser la ruta que debe llevar? Porque estos 5 años, sin duda, la gente ha sentido un gran beneficio en este tema, pero no te puedes quedar anclado en una medida que además es una medida coyuntural, ¿verdad? Y de contención. correcto. La policía tiene que desarrollar sus planes particulares. Recordemos que delincuencia siempre va a existir. Es imposible que no haya. Nosotros hemos visto incremento, por ejemplo, en los robos, en los hurtos, en las estafas y otros delitos. En el narcomenudeo, el comercio y tráfico de droga. Verá que la policía ha hecho un buen trabajo en los últimos meses capturando una buena cantidad de sujetos transportando droga y comerciando. ¿Verdad? Eso está bien, porque
saca de circulación a este tipo de gente que está contaminando a la juventud más que todo. La policía tiene que estar de manera permanente ejecutando dos tipos de aspectos. El aspecto operativo, ¿verdad? La policía no puede descansar, no puede sentarse a relajarse y decir ya ganamos. Eso sería eh, algo que no puede pasar, ¿verdad? No podemos nosotros hacer algo así, de sentarnos y decir, bueno, ya ganamos, aquí ya tranquilo, ¿verdad? Eso es imposible, es inconcebible. La policía debe estar alerta las 24 horas. Número dos, la parte preventiva debe desarrollarse en este quinquenio. ¿Por qué? Las generaciones o las nuevas generaciones que residen en zonas donde han estado asediadas por pandillas no han conocido otro esquema más que la violencia, más que el asedio de estos tipos. Ellos deben conocer otro entorno y la policía juega un papel importante en el tema de la prevención. Debe dársele preponderancia a esto, acompañado con otras instituciones del gobierno, ¿verdad? Como el tejido social, que por cierto no sabemos qué es lo que hace, pero debe entrar ahí, el INJUVE y otras instituciones que tienen que ver con la prevención, ¿verdad? Y hoy con este otro organismo que han creado, donde destruyeron el INSAFORP y han creado otro, ¿verdad? Y por ahí hay un extranjero que lo dirige, eh, y que tiene esa connotación de buscar a los jóvenes para sacarlos de la condición de vagancia y ocio, ¿verdad? Todo esto tiene que conjugarse, pero eso debe estar contenido en un plan. ¿Pero dónde está el plan? No existe, no No hay existe. nada, no existe ningún plan de esos. Yo lo estoy Sí. parafraseando y construyéndolo en el aire a partir de la experiencia que yo tengo de más de 20 años de estar en la policía, donde he visto de todo, horrores que ustedes ni se imaginan. Entonces, a partir de todo eso, yo tengo esa experiencia de construir esto prácticamente en el aire, ¿verdad? Pero debería de estar en un plan bien estructurado, ya a nivel gubernamental, y echarlo a andar lo más pronto posible. Porque esos lugares que yo menciono pueden ser el caldo de cultivo para nuevas estructuras criminales. Recordemos que estos jóvenes, estos niños que solo vivieron violencia, ellos pueden cobrar venganza. ¿Y quiénes van a ser los primeros que van a caer? Los policías que andan patrullando ahí o los soldados que andan patrullando ahí. Pueden ser objetivos de atentados, ¿verdad? Por parte de nuevos grupos que se formen. Entonces no podemos permitir que eso pase. Esa sería la ruta que debería de seguir las fuerzas de seguridad, ¿verdad? Y sobre todo desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, ya deberían de estar trabajando en eso para darle certeza a la población y dejar de depender de la herramienta del régimen de excepción. Hay un aspecto, Marvin, que ha quedado en deuda, por decirlo así, dentro de tantas cosas, pues, pero sobre todo en este campo del régimen de excepción, y es todos aquellos aspectos que se le han señalado como abusos en estos 2 o 3 años de la operatividad que ha tenido las instituciones que han participado en este ejercicio. Y dentro de esto están algunas que en realidad son alarmantes. Por ejemplo, tú mencionabas este caso, la fuga de los cabecillas de pandillas. ¿Ya? ¿Cómo es que se fugaron? Te voy a mencionar un par de casos que deberían ser despejados. Digamos, si es que en realidad este gobierno quiere volver o caminar en una ruta como lo que tú has planteado, porque no puedes hacer borrón y cuenta nueva, como que nada ha pasado. ¿Existió en realidad, este es el segundo tema, existió en realidad o no existió tregua o acuerdo o pacto del gobierno de Bukele con las pandillas? ¿Están relacionados funcionarios que están actualmente en este gobierno vinculados con pandillas? Se habla también de que las pandillas ahora se han logrado penetrar en el aparato público y que hay funcionarios que son pandilleros. Entonces, este tipo de situaciones. Luego, el tema de la transparencia en materia de cómo se han manejado los recursos públicos en la agenda de seguridad. Es decir, este tipo de temas podrá hacer que se despeje, ya no sea por decisión o disposición del gobierno, sino que puedan haber
otro tipo de operaciones con las cuales se despeje, incluyendo la captura de estos cabecillas a partir de operaciones donde ya están siendo procesados en tribunales en Estados Unidos. Fíjate qué lamentable esa situación. Y lo digo en el sentido de que los informes que hemos conocido de parte del FBI revelan que hubo un acuerdo, no una tregua, sino un acuerdo. O sea, negociaron varios aspectos. Tanto recibieron beneficios las pandillas como también el gobierno, ¿verdad? Y el partido oficialista. Estos aspectos ustedes los pueden encontrar, no vamos a estar desarrollando las 24 páginas que tiene el informe del FBI, pueden bajarlo de internet y estudiarlo y dense en cuenta qué es lo que ha pasado, qué es lo que negociaron. Ahora bien, ¿qué manda, qué mensaje manda estos aspectos que negociaron con las pandillas y funcionarios del gobierno que todavía están, ¿verdad? No los han quitado, no los han sancionado ni nada. Ahí siguen en sus puestos. ¿Qué mensaje Y manda? probablemente sigan en el otro ciclo, Marvin. Correcto, y ahí los van a mantener, no los van a mover. Estos cuadros son inamovibles. Ahí están anclados, ¿verdad? Porque son caballos que le sirven al gobierno y ahí los van a mantener. Pero ¿cuál es el mensaje que manda? El mensaje es que hubo un lado, o existe ese lado oscuro del gobierno del presidente Bukele, donde se puso de acuerdo con líderes pandilleros y las evidencias muestran que permitieron la fuga de estos líderes hacia otros países y que dejaron a la masa, ¿verdad? A los mandos medios, bajos y a toda la masa de pandilleros desperdigados aquí en el país para que fueran capturados, mientras ellos estaban bien tranquilos por allá dándose la gran vida. Como dicen, el que está arriba siempre sale bien. Menos mal que hay otras instituciones que pusieron sus ojos en El Salvador y en estas negociaciones oscuras, como es el caso del Buró de Investigación Federal, o FBI por sus siglas en inglés, y han logrado la captura de líderes importantes de pandillas y que están dando información respecto a este tema. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno para transparentar esta situación? Debería de dar un informe, debería de ser claro y separar a estos funcionarios que han sido señalados de negociar o de llevar a estos, o más bien operativizar estas pláticas con las pandillas y permitirles que salieran del país, ¿verdad? Llevándolos incluso personalmente, algunos de ellos, hacia la frontera con Guatemala y que se fueran, ¿verdad? Sí. Esto sería importante, ¿verdad? Aclararlo, despejarlo para poder empezar a trabajar en el tema de la prevención, en el tema de la operatividad permanente en contra de la delincuencia, no importa de qué tipo sea, ¿verdad? No importa si es de pandillas o delincuencia común o delincuencia de cuello blanco, lo que sea, ¿verdad? Pero que se vea una contundencia y una claridad en estos aspectos. De lo contrario, ese velo va a permanecer ahí, esa nube oscura va a permanecer ahí, y en determinado momento, cuando esto se aclare, nosotros nos vamos a dar cuenta de estos aspectos y otros, ¿verdad? Que se van a develar cuando estos líderes de pandillas ya hagan su declaración y rindan esos informes, estas instituciones federales y bueno, van a haber consecuencias definitivamente de estos hechos, la que no debieron pasar en primer lugar. ¿Cuánto tiempo más o menos crees que puede demorar eso? ¿Y crees que va a haber algún movimiento, digamos, por parte del régimen en función de atenuar esto? Nosotros podríamos considerar que estos casos, como son bien delicados, son bien complejos, podrían dilatar entre 4 y 6 meses, de que Ujú. ya conozcamos nosotros ya resultados contundentes eh, respecto a las declaraciones que den estos pandilleros que están en cortes federales de los Estados Unidos. Ahora, el Ujú. gobierno
va a continuar su agenda circense, ¿verdad? Tratando de desviar la atención de la gente, de las masas, de la opinión pública nacional e internacional, con eventos propagandísticos como está acostumbrado, ¿verdad? Buscando siempre el maquillaje, buscando siempre lo superficial y negando rotundamente cualquier señalamiento, ¿verdad? Buscando Si enemigos. pudiéramos, sí, si Sí, sí. pudiéramos hacer un estatus, Marvin, y un poco para cerrar ya la plática, eh, para decirle a la gente en qué momento se encuentra ese proceso, digamos, en tribunales de Estados Unidos, donde están estos cabecillas. ¿Cuál es el estatus actual? Y, digamos, en qué condición, digamos, deja con lo poco que se ha visto a la operatividad y al funcionamiento del régimen. Bueno, digamos, en este momento, el proceso penal o judicial está en la etapa de investigación, lo que nosotros llamamos aquí la fase de instrucción. En Estados Unidos allá se encuentra en esa etapa, en la etapa de investigación. Están recopilando todas los datos, declaraciones, fotografías, grabaciones, etcétera, todo para llegar a la siguiente etapa. Ahora, aquí en El Salvador, eso resuena, era como un eco, como un retumbo, y le suena en el oído al gobierno. Y sabe que ahí va a haber información sensible y que ellos van a tratar la manera de desvirtuar, de cualquier manera que ustedes se imaginen. Van a tratar la forma de evadir esa responsabilidad que han tenido y que no hay nada oculto bajo el sol, como se dice, porque esto en, en el corto plazo va a generar resultados y van a ser resultados contraproducentes para el gobierno actual. De ese caso, ni Donald Trump lo puede salvar al régimen, si se da, porque hay que decirlo, los tribunales en Estados Unidos funcionan con bastante independencia. Sí, por supuesto, es que allá sí se respeta el Estado democrático, ¿verdad? Nosotros hemos visto en Estados Unidos que el sistema judicial ha llevado al banquillo de los acusados a presidentes, a Sí. expresidentes, a artistas de cine reconocidos que aparecen en películas, allí los han sentado en el banquillo de los acusados y los han condenado incluso. Pero en este país la justicia tiene precio y tiene peso. Aquí la justicia funciona como una telaraña. La telaraña atrapa a los insectos más pequeños, pero los más grandes la rompen. Así funciona nuestro sistema judicial, lamentablemente. Marvin, te agradezco el tiempo, la reflexión y el análisis que nos ha ayudado a hacer sobre estos temas que son de coyuntura y de preocupación para la gente, ¿verdad? Más adelante vamos a ver si podemos conversar para darle seguimiento a esto que está pasando sobre los cabecillas de pandillas que están siendo procesados en Estados Unidos. Sí, por supuesto, y gracias por el espacio, Franklin, también a los amigos que siguen al Barcito FM, y decirles, pues, en general, que en nuestro país debe estar siempre bajo la óptica del pueblo, y el pueblo es el que debe exigir a los gobernantes, tanto al presidente, los diputados y los alcaldes, que hagan su trabajo. El Salvador no es un teatro, no es una sala de cine para que se presenten como que son estrellas de rock o estrellas del pop. No, se les ha puesto ahí para que trabajen, para que busquen los mecanismos de solventar los problemas que aquejan a la sociedad, no para que se vayan a discutir y que vayan a hacer alarde de su pobreza mental, ¿verdad? Sino que vayan y trabajen por el pueblo. Gentes, bueno, nos quedamos hasta acá con Marvin. Agradecerte nuevamente, Marvin, y vamos a quedar conectados para más adelante, sin duda. A ustedes, gentes, gracias por estar con nosotros en este nuevo programa. Como siempre, vamos a compartir pequeñas cápsulas para que ustedes puedan, de la plática que hemos tenido ahora, para que ustedes puedan también comentar, reaccionar, compartir ese contenido. Ayúdennos a viralizar en realidad estos temas que de verdad
deben de ser temas de discusión en la mesa, en el hogar, en la casa, en el trabajo, en donde estemos, porque de esto se trata. No podemos ser una sociedad silenciada, sumergida en el miedo, callada, vendada, y además que todos los días sale a compartir en un país superficial, donde la verdad está oculta detrás de una propaganda millonaria que se mueve a partir de troles y otro tipo de operaciones. Así que tratemos de que este ejercicio se convierta en realidad en un pensamiento crítico que vaya multiplicándose. Nos quedamos hasta acá y nos vemos a la próxima. Abrazos.